En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido sábado, hermanos y hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado 11 del mes de enero de nuestra segunda semana de Navidad, bendito sea el Señor. Está tomado de San Lucas en su capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó ante él un hombre cubierto totalmente de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces tendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante se le pasó la lepra. Jesús entonces le dio un aviso y era que no le dijera a nadie. Y les dijo: vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordena Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más hasta el punto que multitudes acudían a él para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso sábado, bendito Dios. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, citando lo que bien nos viene a decir el salmista, allá en su capítulo 51, versículo 19. Y dice el salmista, en este caso, David: mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que ante nuestra necesidad de ser liberado, de ser purificado de toda lepra del pecado, solamente debemos ir a Jesús con un corazón contrito y humillado. Porque bien dice el salmista: el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, indicándonos, bendito Dios, que solamente hace falta nuestra decisión, solamente hace falta que tú y yo podamos abrir el corazón para acercarnos a Él con un corazón arrepentido, para acercarnos a Él con un corazón humillado, reconociéndonos culpables y reconociendo que solamente Cristo puede sanar toda lepra del pecado que pueda haber en nuestros corazones. Y es precisamente lo que podemos contemplar en el Evangelio, hermanos y hermanas. Es precisamente lo que podemos ver a través de este hermoso texto bíblico, bendito sea el Señor, porque es evidente que el Señor ha venido a liberarnos, es evidente que el Señor ha venido a sanarnos de toda lepra del pecado, bendito sea Dios, porque bien dice la palabra que estando Jesús en aquel pueblo, entonces un leproso se acercó a él con rostro en tierra y le suplicó con el corazón: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y es lo que espera el Maestro, que tú y yo podamos acercarnos arrepentidos, que tú y yo podamos buscarle con sinceridad, que tú y yo podamos acercarnos a Él con el deseo de que Él pueda sanarnos, con el deseo de que Él quite toda lepra del pecado, con el deseo de que Él quite, bendito Dios, ese mal que me está conduciendo por un camino de perdición.
Así es, hermanos y hermanas. Es lo que espera el Señor de nosotros también, que tú y yo podamos acercarnos a Él con el deseo de que Él quite ese pecado de la idolatría, ese pecado de la pornografía, ese pecado de mentir, ese pecado de adulterio, ese pecado de chisme, ese pecado, bendito Dios, de lujuria, de ambición, ese pecado que nos lleva a nosotros a obedecer los deseos del mundo mientras le cerramos la puerta al Señor. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos sane interiormente, porque es ahí donde Dios empieza a obrar, hermanos y hermanas. Y dice entonces la palabra que Jesús entonces tendió la mano y les dijo: claro que sí quiero, queda limpio. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es por eso que Jesús nos invita a ir a Él. ¿De qué manera? A través del sacramento de la confesión, a través del sacramento de la reconciliación, que lo podemos obtener a través de su santa y única iglesia por medio a su pueblo de sacerdotes. Hermano, hermana, eso es lo que significa humillarse. Eso es lo que significa acercarse arrepentido y humillado al Señor, reconocer que Él me ama a través de los hombres, reconocer que Él me perdona a través de los hombres. Bendito sea el Señor. Es por eso que dice bien la palabra que entonces Jesús tocó a aquel hombre y quedó totalmente liberado, hermano, hermana, indicándonos que Jesús libera, Jesús sana, Jesús transforma nuestra vida, Jesús quita todo peso del alma que muchas veces no nos permite crecer, que muchas veces no nos permite avanzar, que muchas veces no nos permite desarrollarnos como queremos. Sí, el Señor libera nuestra vida, hermanos y hermanas. Y bien dice la palabra que entonces Jesús les dijo: vete y no diga a nadie lo que ha acontecido, pero ve y comenta al sacerdote lo que ha acontecido, bendito Dios. O sea, ve, humíllate y preséntale al sacerdote lo que yo he hecho por ti. Y es precisamente a lo que nos invita Jesús. Sí, el Señor nos invita a ir al sacerdote para ser purificado. El Señor nos invita a ir a donde sus ministros para que Él, a través de ellos, nos perdone y quite toda lepra del pecado. Porque es hermoso escuchar esas hermosas palabras, como ese sacerdote a manera de Melquisedec, ungido por el mismo Dios, dice las siguientes palabras: y yo te asuelvo de tus culpas, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y dice la palabra entonces, hermanos, hermanas, que el leproso, que ya no era leproso porque había sido purificado por el Señor, había sido liberado por el Señor, dice que cumplió lo que el Señor le mandó. Fue a donde el sacerdote y cumplió lo que mandaba la ley de Moisés. Hoy no estamos apegados a esa ley de Moisés, sino que estamos apegados a la gracia. Y cimentado en la gracia, Dios nos ha dejado un pueblo de sacerdotes, no a manera de Leví, sino a manera de Melquisedec, teniendo como sumo y eterno sacerdote aquel que no conoció ocaso, aquel que no murió, aquel que resucitó glorioso y vive eternamente, que es precisamente Cristo Jesús, el Señor, como bien nos presenta Hebreos 7:15 en adelante. Tú serás sacerdote para siempre a manera de Melquisedec, no como el sacerdote de los levitas, que no pudieron llevar al pueblo a un lugar seguro a la salvación, sino sacerdote a manera de Melquisedec, teniendo como sumo y eterno sacerdote a Cristo Jesús el Señor. Y dice la palabra entonces que la fama de Jesús crecía más y más, hasta el punto de que multitudes acudían a él para oírle, y de esa misma manera para ser curado de sus enfermedades, indicándonos que solamente en Cristo encontramos liberación, primeramente de nuestros corazones, de nuestra alma, y también liberación de toda enfermedad física que pueda haber en nosotros. Y dice la palabra que Jesús buscaba siempre lugares solitarios para orar, indicándonos que tú y yo también debemos permanecer en comunión con Él a través de la oración. Debemos orar siempre para vencer, para derribar y apartar de nuestra vida todo aquello que quiera hacernos daño. Bien lo dice el mismo Jesús, San Mateo, bendito Dios, 26:41. Permanezcan siempre en oración para que no caigan en tentación. Amén.